train bound for nowhere. Y exactamente a las 5:30 de la tarde ya tenemos el gusto de saludar al señor Pablo Ferrari. ¿Cómo Jorge, te ¿cómo va? estás? Bueno, preocupado por esta situación de los vientos, ¿no? Que complican la situación de seguridad vial, pero además en Córdoba tan atentos a lo que tiene que ver con los incendios. Así que ojalá no tengamos que redundar en ese tipo de noticias. Ojalá, ¿no? Porque con el día que tenemos, con la sequía que hay, con el viento que está soplando, cualquier pequeño foco se puede convertir realmente en un desastre importante. Sí, señor. Sí, señor. Así que además a quien circule y este fin de semana que es el de la primavera, Sí. que lo hagan con mucho cuidado. Bueno, mirá lo que es esto. Es realmente impactante, ¿no? Sí, 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 sí. Y hacerlo circular con mucho cuidado, porque básicamente de eso se trata. Sí, pero claro, llega un punto tal en que a veces definitivamente directamente es preferible cortar la circulación por temor, ¿no es cierto?, a cualquier tipo de siniestro vial. Y fíjate vos que, ¿qué ocurre? Mucha gente, cuando la caminera, en este caso particular, estamos hablando de Córdoba, cuando la policía caminera toma esta determinación, hay gente que realmente se molesta. Porque dice, bueno, pero ¿por qué si podemos circular más despacio, pero podemos hacerlo? Pero después también, si no lo hacen, cuando se produce un siniestro, lo primero que se dice, bueno, ¿y dónde estaba la policía caminera que no fue capaz de cortar la vía de circulación para evitar este tipo de siniestros? Así que, bueno, ante la posibilidad de algún siniestro vial, lo que se adopta directamente es esta medida de cortar. Suponemos que temporariamente, probablemente cuando disminuye el viento, tal vez disminuya también el polvo en suspensión, aumente la visibilidad y esta vía de circulación se habilita nuevamente al tránsito. Así es, Jorge. Bien. Vamos a lo suyo. Bien, gracias. ¿Qué vamos a contar? Bueno, el INDEC acaba de dar a conocer datos a esta hora que la verdad le dan visibilidad a una situación que nos toca vivir a los argentinos. La sentimos, la percibimos en el día a día. Nosotros somos protagonistas con el consumo que seguramente, si nos estás viendo, será tu caso, porque es el promedio, ha caído el consumo familiar. El dato que acaba de dar a conocer el INDEC es nada más y nada menos que la economía está en recesión. En lo que va del primer semestre del año, la economía en Argentina cayó un 3,4%. 3,4%, pero además en el último trimestre cayó un 1,7%. Ya son 3 los periodos en los que disminuye la economía en Argentina, que es el Producto Bruto Interno, es decir, lo que estamos generando los argentinos. ¿Por qué? Por la recesión, por la caída del consumo, por la recesión que hace que las industrias produzcan cada vez menos. Solamente hay 2 rubros que claramente están marcando números positivos y que son, bueno, allí los tenemos, y los tenemos en azul. Uno es fácil de adivinar, ¿no? Lo que tiene que ver con la actividad ganadera, agricultura, caza y silvicultura. Todo eso creció, y creció mucho, un 81%. ¿Por qué tanto? Bueno, recordemos lo que tiene que ver con lo que fue esta sequía que puso en jaque a la actividad del campo. 81% creció. Si no hubiera sido por este crecimiento, el número de la caída de la economía sería brutal. La pesca también creció un 40%. Vamos a lo que está en rojo. Bueno, los números más altos, ¿cuáles son? Atención, Jorge. Sí. La industria manufacturera, es decir, la industria. ¿Sabes cuánto cayó? ¿Cuánto? En el segundo trimestre del año, un 17,5%. Es mucho, 17,5%. Es mucho porque ya venía cayendo. Claro. La construcción, peor todavía. Hemos hablado de estos números hace poquito, Sí. ¿te acordás? Un 22% cayó en el segundo trimestre del año. Muchísimo. Un 22%. El consumo, este es un dato también muy impactante. Se compra un 15%, casi 16% menos en el supermercado. El consumo en comercios mayoristas, minoristas y reparaciones cayó un 16%. Lo que tiene que ver con hoteles y restaurantes, 4,5%, 10% lo que tiene que ver con la actividad bancaria, actividades inmobiliarias 1%. Bueno, son esos los datos más significativos. Esto es lo que está marcando básicamente lo que está ocurriendo con el Producto Bruto Interno en cada uno de los sectores de la actividad. Es una variación porcentual en lo que tiene que ver con el segundo trimestre de 2024 y el de 2023. Mira cuánto y de qué manera cayó. El título entonces es que la economía en Argentina está en recesión
Y vamos a ver en el otro cuadro que tenemos acá que en total el porcentaje de la caída es del 3,4%. ¿Cuál es el dato positivo? ¿Cuál? Que en las últimas semanas parece la caída haberse amesetado. Ese es uno de los datos importantes que trata de ver el gobierno, que dice, con estos datos, ya hay repercusiones en las redes, que dicen, bueno, estamos saliendo de la recesión. Pero lo cierto es que los indicadores son muy complicados, Argentina está en recesión, salir de la recesión es complicada, si bien la inflación está bajando, estar en un escenario recesivo y con inflación alta, porque lo sigue siendo, del 5%, 4% lo sigue siendo, es el peor de los escenarios. La famosa estanflación, que es el peor escenario para un asalariado, por ejemplo, y para la producción en general, Jorge. Una situación crítica porque si bien está amesetado, claro, no se ve reactivación alguna. Y lo bueno sería que lentamente comience a reactivarse la economía, pero hasta aquí realmente no hay signos de que eso pueda estar ocurriendo. Bueno, mirá este cuadro. A ver. Acá vas a ver lo que tiene que ver con el igual trimestre del año anterior, cayó 1,7%, y con el trimestre anterior también cayó un 1,7%. ¿Qué pasa? Fíjate lo que pasa con el consumo y la caída. Un 10%, básicamente, este 9,8%, pongámoslo en un 10%, sí, es la variación respecto del mismo trimestre del año anterior. Mirá cuánto cayó el consumo. Pero además mirá cuánto cayó la inversión, un 30%, Jorge, privada y pública. Es realmente importante. Lo único que mejoró fueron las exportaciones, que creció. Pero las importaciones, que es lo que se trae para producir en Argentina, sí, cayeron un 22%. Realmente es un dato. Mirá cómo cae acá abajo, 4,1%, cómo va cayendo el consumo privado. Sí. Pero además mirá cómo cae la inversión. Es decir, ese reclamo que compartíamos el otro día acá, por parte del segundo del jefe de gabinete, de Guillermo Franco, que decía, la única salida de todo esto es que los privados inviertan, porque el Estado no lo va a hacer. Para reactivar la economía hace falta inversión, hacen falta dólares, el gobierno los espera conseguir a través, por ejemplo, del blanqueo, del RIGI, pero los que tienen que poner la plata por el blanqueo, por el RIGI, son los privados. ¿Y cuál es el otro dato que preocupa al gobierno? sí. Que si bien esperaban que ya empezaran los privados a poner dinero, eso no está ocurriendo. Lo que preocupa es que además aparentemente no lo van a poner, porque lo que están viendo ahora es qué va a pasar en las elecciones legislativas. Es decir, claramente estamos hablando de un año más, Jorge. Y esto, en un escenario de recesión muy marcado, es muy preocupante. Seguro. Porque no estamos en un escenario que el gobierno dice, bueno, salimos de esta, conseguimos un crédito y hacemos obra pública, con la construcción movilizamos la economía, damos más mano de obra, damos trabajo. No se trata de eso, el gobierno no lo va a hacer, ya lo ha anunciado. Con lo cual la única salida es a través de la inversión privada, que no se está dando y que, según lo que reconoce el propio gobierno, les está pidiendo, che, no esperen hasta la próxima elección, porque se va a complicar todo definitivamente mucho. Claro, lo que ocurre es que, Pablo, a ver, alguien que tiene, por ejemplo, una fábrica de alimentos, invertir, si no tiene la posibilidad tal vez de exportar, si es por lo que tal vez ocurre en el mercado interno, si probablemente ya su fábrica de alguna manera era suficiente para poder atender la demanda interna, hoy con la caída, por ejemplo, del consumo de alimentos, seguramente ese empresario no está muy deseoso de invertir. ¿Para qué? Si sabe que al fin y al cabo va a invertir para terminar vendiendo menos de lo que venía vendiendo. Hay algunos sectores, como por ejemplo el automotriz, sí, aparentemente lo está haciendo. Ya de hecho hay un grupo que el otro día anunció una fuerte inversión en Córdoba. Ahora otra empresa también con su fábrica en Córdoba ha anunciado lo propio. Pero claro, tienen la mirada puesta más quizás en lo que van a exportar que en lo que va a consumir el mercado interno. Pero el mercado interno argentino está sufriendo una retracción muy grande, por ejemplo, si hablamos de alimentos y otros tantos rubros, y es por ello que a lo mejor cabe preguntarse hasta qué punto realmente los empresarios pueden estar dispuestos a invertir sabiendo de que en realidad hoy no se avisora un panorama positivo que realmente puede aumentar el consumo.
Claramente, y además la mirada puesta en la posibilidad de la exportación, quienes lo hacen tienen otro oxígeno, otro Sí. aire, los que no la tienen definitivamente complicada. Por ejemplo, con lo que estamos hablando de los números del consumo interno. Bueno, entonces, los datos además, bueno, muchos decían, el anterior trimestre del año había sido un piso, no lo fue. Ahora tenemos un piso nuevo que es más bajo de recesión. El dato es además, y esta es la parte positiva, que aparentemente en el mes de junio ya sí se habría tocado el piso. Habrá que ver qué pasan con los números del próximo trimestre y en las próximas semanas. ¿Qué está haciendo levemente el gobierno para incentivar el consumo? Sacando impuestos. Acaba de anunciar que va a tratar de sacar más impuestos a todo lo que tenga que ver con la tecnología en Argentina. Habrá que ver qué sucede con esto. Sí. Lo que pasa que, a ver, indudablemente esto puede llegar a favorecer en algo las ventas, no cabe la menor duda. Pero en tanto y en cuanto también no se inyecte al bolsillo de la gente más dinero, me parece que con sacar impuestos solamente no alcanza. Es un paliativo. Bueno, pero además no hay ninguna construcción que permita visorar que en los próximos meses, en los próximos tiempos, los sueldos le puedan llegar a ganar a la inflación. Con lo cual, el escenario es complicado. Muy complicado. Bien. Muchas Señor, gracias, ¿algo amigo. más? Bien. Tengo mucho más. Usted siempre me lo pregunta, me cuesta responderle, tengo mucho más, pero esto es un espacio finito. Quédese entonces. No, por favor, sigamos. Pablo, gracias, muy amable. Adiós, gracias. Adiós, hasta mañana.